Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su podcast cristiano favorito, El Trono de Aslan. En esta ocasión estoy muy feliz de poder finalmente platicar con mi amigo que les voy a presentar en un momento. Él es Mike Burden. ¿Cómo estás, Mike? Todo bien. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Bienvenido a México nuevamente, a tu Sí, casa y bienvenido al Trono de Aslan. gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Un poco de calor hoy. Bastantito calor. Me preocupaba que no pudieras llegar porque estabas en Hidalgo y Sí, todo, pero he venido de ahí, pero todo funcionó bien. Vení con un amigo que andaba o iba a venir a Monterrey y todo funcionó perfectamente, gracias a Dios. Sí. excelente. Mike, vamos a estar platicando de quién eres. A lo mejor la gente está, ¿quién es este cuate? Pero Mike, me da mucho gusto que vuelvas a México. Eres una persona que ha estado ya muchos años acá, viniendo, yendo y viniendo. Pero ¿por qué no nos platicas un poco de quién es Mike? Ok, empezando pues, al principio entonces. Soy de Canadá, Ok. nací ahí. am, y mi familia y yo mudamos a los Estados Unidos cuando tuve 15 años. Am, Toda la historia entonces. Sí, O sí, sí, como, de lo que tú quieres contarnos. bien. Pues en ese momento cuando fuimos de Canadá a los Estados Unidos, ahí empezó mi vida con Cristo, se puede decir. Y empecé a escalar, algo también que es grande en mi vida. Y dos cosas que me han llevado a México. Estudié ahí en Colorado Ujú. y después de graduarme ah, vine a México Ok, y nos conocimos en eso. así es. Sí, vamos a poner un poco el contexto para las personas que nos ven. Nos conocimos, bueno, cuando yo te conocí, tú viniste al Búho, que es una Sí, cafetería en Hidalgo, Nuevo León, que es algo que ya hemos platicado, creo que en la mesa también. El Búho es un proyecto que empezó hace muchos años en el municipio de Hidalgo, Nuevo León, para los escaladores que vienen de todo el mundo sí. a Hidalgo, al Potrero, que es una zona de una montaña y todo. Entonces ahí te conocí y cuando te conocí eras acá, no sé, siempre los extranjeros que vienen para nosotros es como, wow, ellos son bien cool, ¿no? Y cuando te conocimos dijimos, no, este cuate está bien loco porque traías tu cabello largo y Sí, escalando otro todo el tiempo. rato. ¿Cómo fue, o sea, de dónde nace esa intención de venir al país? Ah, pues en la universidad tuve la oportunidad de hacer un viaje misionero a Panamá con el ministerio de la universidad. Ujú. Y en ese viaje entendí un poco más lo que es vivir por Cristo 100%. O sea, cada día fue servir y ser o estar dispuesto a servir en cualquier manera. Y empecé mi día con leer y todo el día fue servir y como la mente de misionero. Y entonces cuando probé eso, eso fue la vida, como la vida auténtica. Y Mm, sabía en ese momento que tengo que ser misionero, que Dios me está llamando a esa vida. Entonces terminé en la universidad un año y medio más después de ese viaje, pero de ahí siempre con la intención de ser misionero. ok. Entonces buscaba oportunidades de servir y pensaba, voy donde Dios me lleva, entonces a África o a Asia, lo que sea, y escuchaba cosas, opciones, oportunidades y un amigo mío de la iglesia, me contó de su tiempo en el búho. Él había servido ahí como 5 meses o algo y siempre tuve interés en eso, lo que estuvieron haciendo en el búho y hay mucha escalada ahí. Y él me dijo que buscaban a alguien para servir en esa posición. Y yo dije, tal vez pues no estoy tan interesado en eso, pero es una opción. Entonces llené todo y hablé con los jefes del búho y me dijeron o me preguntaron si tú escalas y yo dije que sí, he escalado 10 años o algo en ese momento y dijeron, ¿hablas algo de español? Y yo dije, sí, he estado estudiando los últimos 4 años en la universidad. Ujú.
y dijeron, ¿sabes algo de café? Y yo dije, pues he estado aprendiendo. Ok. Y entonces todo empezó a funcionar y me dijeron, pues sí, si quieres la posición, aquí está. Y hablé con mi pastor en Colorado y él me dijo, ah, o me preguntó, ¿cuántos cristianos hay en la comunidad de escaladores? Y yo dije, no, no tantos, no hay muchos. Y dijo, ¿cuántos de ellos hablan español? Y yo dije, pues menos, obviamente. Y él me mostró que es una oportunidad muy única en que puedo servir. Entonces eso me cambió la mente y sí, entendí que es algo en que yo puedo servir bien por un rato al menos. Entonces vine con la intención de estar aquí o en Hidalgo 4 meses, pero quedé un tiempo. Genial. Antes de hablar un poco más de Hidalgo y del búho, quiero que me cuentes, porque dijiste cuando tú te mudas a los Estados Unidos, empieza tu vida en Cristo. Antes de eso, Sí. ¿hubo una vida sin Cristo? ¿Cómo fue este proceso? No, seguramente no sin Cristo. Yo puedo decir que crecí en una familia cristiana Okay. y asistíamos a la iglesia un poco y yo aprendía historias bíblicas, pero cuando nos mudamos a los Estados Unidos empezamos a ir a la iglesia cada domingo y era más regular y ahí pues mudarnos a los Estados Unidos no fue tan fácil y yo no tuve amigos ahí y encontré comunidad en la iglesia y eso fue muy importante. También empecé a leer la Biblia mucho por no tener actividades ni amigos, entonces me metí en eso, leer como el Nuevo Testamento. Primeramente quise terminar eso, entonces leí el Nuevo Testamento y leí mucho, pero también con esa comunidad y también conocí a Cristo por sermones y experiencias en la iglesia. Genial. Sí. Y después de esto surge esta oportunidad de... Bueno, es que cuando tú vas al búho, obviamente ya sabías escalar y todo eso. ¿Cómo también es esto del climbing? ¿Cómo se te da en tu vida? ¿Cómo empezó? Cuando tuve 15 años más o menos, empecé con un grupo en la escuela. Un profesor nos llevó a escalar cada otro sábado. Entonces me gustó mucho y empecé a hacer eso con un equipo. Y luego fui a una ciudad que se llama Boulder para estudiar en la universidad. Y es como la meca de la escalada. Entonces la mejor área para escalar y ahí aprendí mucho y empecé a escalar muchísimo. Ok. Sí. Y bueno, a lo mejor vamos a explicarlo un poco. Escalar, todos hemos visto de repente, ¿no? A lo mejor un video, cosas así, pero es toda una experiencia y es todo un sistema que tienes que llevar. Para ti, ¿cómo fue ese proceso de ir aprendiendo, no sé, la soga, seguridad, todo eso? ¿Cómo es? Sí. Pues es algo, tal vez se puede decir, no tan normal. Como lo que hago más que nada es la escalada en roca. Y hay que diferenciar en eso. Hay montañismo, alpinismo, escalar montañas, pero lo que hacemos es escalar con cuerda y eso todos deben de tener miedo la primera vez porque es algo que da miedo y por eso es una herramienta muy útil también para traer a la gente a escalar como una herramienta para ministerio porque es una experiencia fuerte. Ok. Sí. Y cuando vienes acá a México, a Hidalgo, bueno, ¿cómo poder explicarlo? Porque siempre pensamos que cuando vienen americanos, o en este caso canadienses, gente de otro país a servir, vienen a regalar cosas o vienen a, no sé. Cuando yo conozco este ministerio, esta forma de servir, se me hizo algo pues diferente, porque fue como, Sí, seguramente. ellos, ¿qué onda? Pero cuando te adentras y pasas un tiempo, en este caso en la cafetería, ves que es una forma diferente de servir, pero no por eso es menos importante, ¿no? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Pues en el búho es único, seguramente, y todavía tenemos la idea de servir a la gente de esa área. Entonces, empezó el búho primeramente para ayudar con proyectos de la iglesia en el Carmen. Entonces, eso fue la idea. Y
después, como años después, ah, empezamos a involucrarnos más con escaladores. Ujú. Entonces eso fue más mi intención, como llegar a la gente que escalan, porque vienen de todas partes del mundo. Entonces es una oportunidad única porque vienen de todas partes. Entonces si queremos alcanzar las naciones, gente de todas partes, no tenemos que ir porque vienen a nosotros. Ok, sí, Como sí, sí. han venido de Rusia, de Israel, de sí, todas partes, Sudamérica, Canadá y los Estados Unidos, obviamente, Ujú. pero Europa y gente de naciones musulmanes Mm. o de todas partes. Entonces tenemos la oportunidad en el café de hablar de cosas y todos están fuera de su ambiente normal. Entonces creo que eso da una humildad en que Ok. podemos hablar más libremente Sí, sí, sí. y eso es, por eso es un ambiente único. Ok. No sé si Sí, sí, sí. Ajá. respondí bien a tu Sí, claro. pregunta. Cuando estuviste aquí en esta temporada en el búho, como, digamos, como jefe, no sé, líder, digamos, Encargado, encargado, ok. sí. ¿Cómo fue esa experiencia de, porque me imagino que es diferente, una persona viene pues a vacacionar, a pasarla bien, Sí. llega al café, ¿cómo es eso de, oye, sí, pues vamos a platicar y todo, pero poco a poco vamos ahí viendo cómo eres, más allá de lo superficial, ¿sabes? Ah, no. ¿Qué te digo? De la diferencia entre nosotros y los que vienen de vacaciones. Sí, por ejemplo, cuando viene una persona de Alemania o de Estados Unidos, ellos vienen a pasarla bien y Sí, llegan por un café, ¿no? sí. Y se los damos en el búho, está bien. Pero, no sé, pues a lo mejor al día siguiente vienen otra vez y otra vez, como entablar esa conversación y poco a poco ya no solo eres un cliente, por así decirlo, vamos creando una amistad y poco a poco, Ujú. no sé, llegar hasta el punto de llegar a hablar de Jesús o algo así. ¿Cómo fue para ti? Pues así funciona bien la escalada, porque tenemos eso en común, aunque seamos de otros lugares o lugares diferentes, tenemos algo en común, como vienen al café y acaban de escalar algo grande y tener una aventura, y yo he escalado esa ruta ya, entonces tenemos algo en común y podemos hablar y platicar de eso, entonces es algo que podemos ser amigos muy rápidamente. Ok, Y de ahí tenemos confianza y te sirvo un café y empezamos a hablar. Y sí, hemos tenido éxito en eso. genial. Primeramente por la escalada, pero también por otras cosas, como no tienes que ser escalador para alcanzar a la gente ahí. Ok, sí. ¿Cuánto tiempo duraste siendo el encargado del búho cuando estuviste? Serví esa primera temporada, unos 5 meses, y Ujú. luego volví para servir como encargado 3 años. Ok, Entonces 4 en total, y he estado viniendo también cada temporada seguido. unas semanas. Ujú. ¿Cómo fue en ese tiempo de los 3 años? ¿Cambió tu vida de alguna forma al vivir en otra Sí, cultura? sí, claro. A veces es una pregunta difícil porque no es simplemente un viaje misionero de una semana o algo. Era mi vida por tanto tiempo. Entonces aprendí muchísimo. Como cada temporada aprendí algo nuevo y también me formó como viviendo en otro país y también aprendí mucho español, Ok, sí. lo que uso mucho como herramienta en ministerio. Pero sí, Dios me mostró muchas cosas y empecé a ser líder también en ministerio y guiar a otros. Y siempre tuve en mente evangelismo y eso no más. Como quise hacer solamente eso. Y después Dios me mostró otras cosas, como ese versículo en Mateo que dice, haz discípulos. Ujú. Y yo entendí después que eso no solamente significa convencer a la gente, pero también hacer los discípulos, como enseñarlos a orar y Ujú. guiarlos y discipularlos. Y eso es un proceso más que un momento, ¿sabes? Sí, sí, sí. No es un desconocido y lo voy a conocer o convencer a seguir a Cristo. Eso es importante, obviamente, pero no queda ahí.
hay mucho más. Y es algo que aprendí y sí. Y en este tiempo que estuviste aquí en México, ¿tuviste esa oportunidad de, no sé, tener un grupo o tener alguien a quien discipular, tal cual? Sí, en los últimos años, como el encargado o el jefe, también estuve el líder de ese grupo pequeño de misioneros. Ok, Entonces vinieron algunos para servir ah, entre 3 y 6 meses. ok, Entonces yo guiaba estudios bíblicos, cosas así, tiempos de oración y alabanza. Entonces también como encargado del búho tienes que guiar a la gente en la vida espiritual también. claro. Quiero que platiquemos un poco, Mike, del cristianismo como tal, pero dentro de tu punto de vista, porque tú has vivido en las dos culturas, ¿no? Tanto en Estados Unidos, estando ahí, estando aquí en México, con estadounidenses, con mexicanos, o sea, ha sido una combinación de culturas y te lo voy a explicar por qué. Porque nosotros como mexicanos, como latinos, tenemos una forma de ver el cristianismo por la misma cultura, por la misma forma de vivir de nuestro país, lo que sea. En Estados Unidos y no sé, en Europa, por ejemplo, es una forma distinta de verlo. Pero a lo mejor nosotros como latinos tenemos se me fue la palabra, como una forma de pensar de, de, de los americanos o de los canadienses o lo que sea, como, ay, no, es que ellos no son reales cristianos, no sé si me estoy Mm. explicando. ¿Cómo ha sido eso de, a lo mejor tú te has enfrentado a esos prejuicios, esa era la palabra, como un Ah, prejuicio? sí. Pues primeramente creo que vale mucho salir de tu cultura y ver una otra y se puede entender y ver que las cosas no son iguales en otra parte y a veces eso es bueno y a veces es malo. Como algunos dicen que, pues es la cultura de ese lugar. Y yo creo que eso puede ser algo bueno o malo. Solamente por ser parte de la cultura no es justo. Ok, ajá. Entonces, también es bueno estar en los Estados Unidos y México porque están muy diferentes en muchas maneras. Y de hecho hablamos de esto hace unos días, que por ejemplo en los Estados Unidos muchos han dicho que la gente trabaja muchísimo, como demasiado. Y algunos me han dicho que la gente en México a veces piensan que no trabajan suficiente. Entonces tenemos los opuestos Ujú. y lo mejor sería en el medio, ¿verdad? Entonces, por estar en los dos, se puede ver que hay un equilibrio y podemos ver eso también en la iglesia, cosas de la iglesia. No sé si tengo ejemplo, pero por estar en los dos podemos llegar a un buen equilibrio, Ok. creo. Como al momento de vivirlo es cuando realmente te das cuenta cómo es, ¿no? ¿Cómo es ese equilibrio? Ujú. Sí, sí. Porque, por ejemplo, yo te podría decir, no, es que en Colombia los cristianos son así, pero yo no estaba en Colombia, entonces estaría mintiendo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, tú Ujú, que ya has vivido con mexicanos, con muchas personas, es como, bueno, puedo ver más o menos realmente, ya sé cómo es. claro. Y obviamente vale estudiar, como podemos leer en un libro cómo es el cristianismo en África o en Colombia o lo que sea, pero vale más vivir ahí y experimentarlo como es. Sí, Ujú. seguramente eso vale. Sí, definitivamente. El estar aquí en México y tener todas esas experiencias, ¿ha cambiado de alguna forma tu cristianismo, tu fe, para bien? Ah, O sí, no cambiar, sino enriquecer o aprender algo nuevo. sí, creo que lo más importante es que cambió mi manera de pensar. ¿En qué Sol, sentido? en que cuando veo algo que no he visto, no me asusto. No es que eso es necesariamente malo, Ok. ¿sabes? Porque eso es fácil. Cuando enfrentamos a algo que no hemos visto, a veces pensamos que, eso debe de ser, eso es raro, ¿verdad? Y tenemos miedo tal vez de eso. Ujú.
pero ver otras maneras de hacer iglesia me ha ayudado en ese sentido, saber que, o tener paciencia tal vez, Ok. si me explico. No Sí, sé. ajá. Y es que eso es parte de lo que te preguntaba ahorita, porque voy a poner mi persona, ¿no? Para no decir nadie más. Si yo veo a alguien haciendo algo que yo nunca haría, es como, pero es cristiano, ¿por qué lo está haciendo? Es como que entra un choque, ¿no? En mi mente y automáticamente es, no, Sí, es malo, como decías, ¿no? sí, Pero, ¿cómo ha sido eso de, oye, pues, vamos a saber por qué? Como el por qué, porque todo tiene una razón, ¿no? sí. ¿Cómo ha sido? Creo que un buen ejemplo sería orar en la oración. En México muchas veces cuando dices, vamos a orar, todos empiezan a orar a la vez y están hablando y todos como tienen su comunión con Dios a la vez. Y eso es algo nuevo para muchos americanos, ¿En serio? porque cuando oramos es como uno ora y los demás están escuchando y todo tiene su tiempo tal vez. O Ok, estamos escuchando y siendo edificado por la otra persona y escuchando y diciendo, amén, estoy de acuerdo con eso. Y creo que los dos tienen su tiempo. Es bueno estar todos orando a la vez y estamos todos haciéndolo, pero también vale escuchar a los demás, porque yo puedo aprender de ti, escuchando tus oraciones, igual tú de mí, ¿verdad? ok. Entonces es algo muy diferente, pero los dos tienen su tiempo, Sí, 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 al menos yo creo que los dos valen. entiendo. Sí. Ujú. Y es que eso, te lo digo, otra vez me vuelvo a poner como ejemplo yo, porque desde pequeño, y yo también pues desde pequeño estoy involucrado en la iglesia y cosas, ¿no? Tienes un chip en tu mente que así es como es, porque así dice la Biblia que es, o así me dijeron que dice la Biblia que es, pero cuando empiezas a conocer gente de otros países, Ujú. o inclusive aquí mismo en tu país, pero de otra región, es como, pero, ¿por qué? O sea, pero eso no significa que no amen a Dios, que no sean cristianos, Ujú. ¿no? Es como, no sé, hasta cierto punto estar abiertos Sí, a aprender algo nuevo. No sé si tiene sentido. pues creo que la primera autoridad siempre tiene que ser la Biblia. Sí, eso viene primero. Y cuando vamos a una iglesia, podemos pensar, ¿esto está de acuerdo con la Biblia? Porque hace muchas cosas que, no sé cómo decirlo, que son costumbre Ujú. y no es bueno ni malo. Entonces, eso es segundo, se puede decir. Pero primero vamos a la Biblia. Si esto está en... ah, o no rompe reglas, ¿verdad? De la Como, Biblia. está como un Grayson, como algo. Sí. Como la manera de adorar. Hay muchas formas de adorar, ¿verdad? Y si está según las reglas de la Biblia, todo eso viene primero, lo que quiero decir. Sí, 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 ajá, Sí. sí, tiene sentido. ¿Te has topado, a lo mejor inclusive con gente de Estados Unidos o de Canadá, no sé, a lo mejor con desacuerdos con cosas ¿Desacuerdos en en la cuanto a, iglesia sí, o...? ajá, o sea, o en cuanto a lo mejor cosas que tú piensas que, a lo mejor en tu persona de que, mira, yo creo esto y alguien viene y te dice, no, pero es que esto y como, ¿sabes? O inclusive aquí con mexicanos, no sé. Hmm. Ah, sí, creo que sí. Y yo diría que muchas de esas cosas son asuntos secundarios o de tercer ah, lugar. Ujú. Entonces, siempre voy primeramente a lo que es los asuntos primeros, si me explico. Sí, Y en eso somos hermanos. Somos como si tú crees que lo primero de Cristo, si es el Hijo de Dios, por ejemplo, se murió en la cruz y todo esto, que son asuntos primeros. ujú. Eso es lo importante. Y lo segundo, eso es bueno estar de acuerdo para los en tu iglesia, ¿verdad? Pero todos podemos ser hermanos
si no estamos de acuerdo en eso, como tomar alcohol, ¿verdad? Por ejemplo, es algo que no están de acuerdo muchos cristianos, como lo deben de hacer. Pero eso no es un asunto primero, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Sí, ese tipo de cosas son las que me refiero, como que Sí, de repente, por ejemplo, yo, y vamos a decirlo honestamente, ¿no? Yo al principio, de repente vi a alguien tomando alcohol, por ejemplo, un gringo, ¿no? Y, ay, y qué miedo, y no es cristiano, y cosas así, y en tu cabeza está como que, ay, como que esa pelea, ¿no? Pero yo no podría decir, él no es cristiano realmente, o sea, yo no soy, yo no sé su mente ni su corazón, ¿no? claro. Y por eso digo, trato de diferenciar entre asuntos primeros, segundos, terceros, porque creo que tengo mis ideas de eso, ¿verdad? De tomar alcohol, por ejemplo, y no tomo mucho, casi nada. Ujú. Pero si alguien toma un vino cada vez en cuando, no lo voy a juzgar, porque no es primero en mi mente. Podemos ser hermanos todavía. Claro. Sí, Y sí, si sí. alguien decide no tomar nada, eso es bueno también. Ujú. Sí, estoy de acuerdo con eso. Cuando estuviste aquí en México, eh, digo, volviendo al tema de la historia, ¿no? Como, Sí, eh, eh, yo recuerdo que pasamos tiempos muy chidos escalando y a muchos nos enseñaste mucho cómo hacerle y todo eso. Eh, de repente un día nos dijeron, Mike ya se va no sé dónde, no nos dijeron a dónde, simplemente pues ya, y yo pensé, dije, ay, ya se va a ir como todos, que nomás vienen un rato y se van, pero como algunos buenos amigos has estado viniendo y todo, y bueno, a mí me dijeron que estuviste ya trabajando y estuviste haciendo muchas cosas, pero estuviste estudiando. sí, más que nada. Platícame un poco de eso. Sí, pues eso fue una decisión difícil, dejar al búho, porque creo que Dios me ha llamado muy claramente ahí para servir en ese lugar. ¿Tú En, no querías mucho dejar México? ah, no, ¿O fue? pues me gustó y me gustó mi trabajo, el búho, los que conocí aquí y sí, me gustaba. Entonces fue una decisión difícil, pero entendí, pues lo más importante fue que yo quise ir al seminario. Entonces eso fue la razón para ir, una de las razones más grandes. Entonces hice esa decisión porque sentí en mí un don de enseñar y Ujú. quise cuidar responsablemente ese don. Y también algo importante, hablé con una mujer cristiana en Perú que tuvo Ok. un gran impacto en mi vida y ella me dijo, bien hecho Mike, estás haciendo un buen trabajo ahí en México, pero tienes un camino muy largo todavía. Y pensé en eso como, ¿eso qué significa? Que ahora tengo 25 años en ese momento y si tengo, no sé, 25 más o 30 o lo que sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y entendí que si voy a vivir una vida de ministerio, tengo que prepararme. Entonces entendí que vale la pena estudiar un rato para estar bien listo para hacer ministerio y Ok, misiones ok. para toda la vida. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Cuántos países has estado? 20, algo así. 20 Sí. países. Wow, y solo he estado en 2. Qué loco. Este seminario es un seminario bíblico. Sí. ¿Cómo fue? ¿Ya tenías ahí visto? ¿Está en tu lugar? ¿O cómo es? Pues yo vivía en Denver y ahí está mi familia. Entonces eso fue algo grande en mi decisión de asistir a ese seminario. Pero sí, ahí tengo familia y Ok. amigos y también creo que es uno de los mejores seminarios en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama esa escuela? Denver Seminary, Ok. sí. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando? Me dijeron que es un programa de 2 años Ujú. y yo lo hice en 3 y medio. Ok. Entonces, sí, acabo de completar eso. Ah, ok. Sí, en diciembre. Genial. Felicidades. Sí, muchas gracias. Fue
algo de mucho trabajo y estoy contento de terminarlo. Pero también me gustó muchísimo. Como Ok, me gusta estudiar y sí, me gusta continuar en eso. claro. Sí. Te, obviamente, cuando estamos en Cristo, ¿no? Nunca dejas de aprender, nunca dejas de conocer a Jesús y es un Dios infinito, ¿no? Pero el hecho de a lo mejor sentarte y escuchar a alguien y todo, no sé, es estar en una escuela. ¿Cómo fue Mm. ser un estudiante de nuevo ahí en el seminario? Ah, siempre lo pienso como correr. Si dejas de correr un rato, es difícil Ok, empezar de nuevo, sí. pero sí se puede. Ujú, Y lo hice también con estudiar, como no había estudiado en una sala, un salón de estudiar por varios años, 5 o algo así. Pero siempre se puede empezar de nuevo o ponerte a estudiar. ujú. En esta escuela, ¿qué fue lo que... ¿Cómo me dirías a mí que sumó a tu vida el seminario? Como cristiano y como persona, como Mike. Ah, pues es de gran bendición y eso es decir muy poco del seminario y lo recomiendo a todos que tienen la oportunidad y seguramente cambió mi forma de hablar y mi forma de ser y mi mente muchas cosas y sí, me cambió mucho en muchas maneras. No sé dónde empezar con eso. El proceso de estar ahí es como realmente como una escuela, ir todos los días o tú te Sí. quedabas ahí o... Yo vivía 20 minutos de Ah, ahí, pero entonces, es muy similar a la universidad. ok. Pero la diferencia es que muchos son pastores ya, entonces están metidos en su iglesia y están trabajando en ministerios mientras estudian. Ok. Al estar en esta, digamos, experiencia, en esta escuela, ¿pudiste de alguna manera ver de una forma diferente a Jesús, a Dios? Claro. Ah, Algo grande que puedo compartir es ver la Biblia como historia, como ver toda la Biblia, la historia de Dios y desde el principio hasta el final. Y tuve la oportunidad de estudiar Apocalipsis también. Ujú, Y creo que en ese libro vemos a Cristo en una manera distinta. ujú, Como en ese momento no viene solamente a salvar, viene a juzgar. Y se presenta a Jesús en ese libro en una manera muy exaltada, como habla de Jesús como rey. Y es el único libro en que él comparte la adoración de Dios. Comparte el trono y también la adoración. Y está visto en una manera muy, muy exaltado. ok, Y eso me impactó mucho. ya. Pero no escucho eso en muchos sermones. Ok. Sí. Es eso que dices de que no lo escuchas en muchos sermones. Hay veces que, no sé, sientes que como que falta ciertas cosas de que la gente escuche. Sí, pues la Biblia tiene mucha información y siempre hay más de saber y conocer de Dios. Entonces, los pastores siempre están haciendo el mejor que se puede, Ujú, pero tenemos que entender o seguir tratando de entender toda la Biblia y siempre hay cosas que faltan o están menospreciados, tal vez. ujú, No es por culpa de nadie, creo. ya, sí, claro. Ahora con todas estas experiencias que has tenido de México, de estudiar ahora y de viajar, etcétera, etcétera, ¿cómo consideras que hay, a lo mejor suena repetitivo, pero consideras que hay una diferencia grande en el aspecto de ser cristiano entre, más allá de las culturas, entre, no sé, entre las personas, inclusive en los países? Pues acabo de hacer un viaje a Perú
y tuvimos la oportunidad de viajar en las montañas y viajamos por camioneta y a veces no estuvo tan fácil. Viajamos mucho y no dormimos bien y fui con un misionero y recuerdo que una noche comimos pollo y me dijo, no he comido pollo en 2 o 3 meses y porque no tiene tanto dinero, no puede pagar para comer pollo. Ajá. Y yo conté esa historia a unos amigos en los Estados Unidos y obviamente se sorprendieron como podemos comer lo que sea cuando queremos. Y para ellos es algo muy, no sé, tiene un gran impacto que hay gente, hermanos en otros países que están viviendo de una manera muy diferente. Ujú. Sí. Entonces mi hermano ahí en Perú, él vive en una manera diferente. Y eso me reta, ¿sí se dice? Sí. Sí. Ujú. Y es un reto para los demás también. Mis hermanos en la iglesia en Colorado. Y creo que en ese sentido podemos aprender mucho de cada uno. Ujú. O los de Perú pueden aprender mucho de los que están en los Estados Unidos. Y el opuesto es cierto también. Claro. Y es que creo que a veces damos por hecho cosas, ¿no? Como inclusive Sí, la comida es como, sí. pues ya tengo que comer. Pero cuando vas, en tu caso yo me imagino que lo has visto muchas veces, que hay gente que batalla inclusive para tener alimento. Ujú. Y es cuando dices, Dios, gracias porque tú eres bueno y hay cosas que me das y que no, nunca voy a merecer, ¿no? Sí, es cierto. Y en ese viaje también mi hermano me enseñó, o dijo alguna noche, qué rico dormir en una cama. Porque a veces cuando vamos en estos viajes no tenemos cama. Porque vamos sin saber a dónde vamos a llegar o si habrá una habitación para nosotros. Y a veces dormimos en el piso, me dijo. Ok. Y yo no duermo en el piso mucho. Sí, ¿no? Siempre tengo como dado por hecho que voy a tener una cama. Ujú. Si tengo que pagarlo, lo puedo comprar, gracias a Dios, y que tengo gente que me apoyan. Entonces, muchas veces no es necesario, pero para los otros misioneros y hermanos le cuesta. Como si Ujú. voy en un, para ellos, dicen, si voy en una misión, es que tal vez no tengo cama o comida, pero van igual. Sí, Y eso me anima mucho y me reta. claro. ¿Cómo, cómo te contactas con las personas de otros países? Por ejemplo, con los hermanos en Perú, ¿cómo fue la conexión? Ahora estoy trabajando con una organización que se llama Wycliffe y ellos hacen traducción de la Biblia. Ok. Entonces eso es lo que estoy más interesado en ahora Ujú. y creo que Dios me ha llamado a eso. Entonces estoy buscando oportunidades de trabajar en eso y hablé con el director de Sudamérica y es una red muy conectado. Ok. Entonces hablé con él y él me dijo que están misioneros en Huaraz y puedes conectar con ellos y ellos tienen contactos en esa área y sí, en ese sentido me anima mucho ver la conexión entre hermanos y cómo Wow. están trabajando juntos y internacionalmente. Como hay gente y puedo hablar con un hermano de Wycliffe y él dice, sí, conozco a él en Lima y él conoce a él en Huaraz y en Colombia, Ujú. pero están todos conectados y animándose y eso es divertido. Qué loco. Entonces, he podido ver un poquito de eso, pero es algo que anima mucho y la hospitalidad también entre sí. Ujú. Por ejemplo, fui a Texas una vez manejando y alguien me había dicho que puedes quedar con este hermano ahí. Entonces llegué a su casa y platiqué con él un rato y luego me dijo, Mike, veo que tú tomas tu fe muy en serio y yo también. Y por eso somos hermanos. Y mi casa es tu casa. Y cuando tú tienes necesidad,
puedes quedar en mi casa. No tienes que llamar o avisarme, pero mi casa es tu casa. Y eso fue 2 horas después de conocerlo. Ok. Pero la verdad es que tenemos hermanos en muchas partes. Y si obedecemos los mandatos de la Biblia, tenemos cama en muchas partes y tenemos comida en muchas partes. Y eso nos da la libertad de viajar, no solamente para viajar, pero para trabajar Claro. con ellos. Eso es algo que a mí en lo personal me, me pega, me confronta, porque a veces somos muy egoístas y es como, no, lo mío. Y esto Ujú. es mío. Y si tú quisiste venir, pues tú tenías que saber o Sí, traer, ¿sabes? sí. Pero ver y conocer estas historias es como, ¿qué estoy haciendo yo para ayudar a quien sea? No necesita ser un misionero específicamente, puede ser quien sea, puede ser alguien en la calle, enfrente de tu casa, puede ser quien sea. Ujú. Así es como creo yo que también demostramos a Jesús ante la gente, pero a veces no lo hacemos. Entonces saber estas historias es como, te preguntas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Sí, sí, de acuerdo. Ah, algo que tal vez eso se trata de la cultura también. En los Estados Unidos vale mucho trabajar, ¿verdad? Trabajar duro. Y eso puede causar un individualismo. Ok. Y he visto eso en los Estados Unidos más que en muchos lugares. Y he escuchado de alguien que estudia historia que dijo, en los Estados Unidos es la cultura más individuo que todos de la historia del mundo. Eso es algo grande. Ujú. Pero tenemos que pelear contra eso porque no se puede vivir la vida cristiana solo. ¿Te has enfrentado a este problema de lo mío? Sí, como en ser misionero, Sí. es como yo quiero trabajar para ganar dinero para hacer viajes. Pero eso creo que es bueno trabajar, pero también hay otra gente que están trabajando y me pueden apoyar. Entonces, a veces Dios me llama a preparar un sermón. Como la última semana tuve un día y decidí trabajar y luego me pregunté, ¿debo de estar trabajando o orando? Porque cada quien tiene lo suyo. A veces tienen que trabajar en algo, pero si Dios te ha llamado a algo, hay que obedecer en eso. Entonces es una tentación para mí trabajar en algo que me da más dinero en vez de trabajar en algo a que Dios me ha llamado, si Claro. eso tiene sentido. Ujú, sí. ¿Te has enfrentado muchas veces a esto? Ah, no puedo decir muchas veces, pero es una tentación, creo. Ok. Trabajar mucho y eso viene del egoísmo a veces, porque yo quiero decir que yo pagué todo esto, como yo trabajé duro para ganar dinero para hacer esto Ujú. y no queremos aceptar dinero de alguien más. Pero en mi mente así funciona la iglesia, que tú tienes algo que yo no tengo y yo tengo algo que tú no tienes y Dios quiere que estemos trabajando juntos, ¿verdad? Claro. Ajá. O así lo veo yo. Sí, sí, es muy cierto, es muy cierto. Ahora que me has platicado todo esto, eh, ¿cuál es ahora la intención de tu corazón? ¿Cuál es el plan? No sé si podemos decir un plan, pero ¿qué crees que haya para ti ahora? Pues creo que esa llamada a misiones sigue vivo en mí, pero ah, lo que me llama la atención es la traducción de la Biblia, como mencioné, ah, porque es una mezcla de misiones y algo más académico, se puede Ok. decir. Entonces he invertido mucho tiempo en estudiar los idiomas bíblicos. Entonces, en eso creo que puedo ayudar un poco más. Y la traducción de la Biblia, no sé si han hablado algo de eso en este podcast o No, si no, por sepan favor, mucho. platícanos.
Pues hay gran necesidad en el mundo y muchos piensan que pues todos del mundo tienen la Biblia, pero hay 7.200 idiomas en el mundo y solamente 700 tienen la Biblia. ¿En serio? Entonces 10% de los idiomas Sí. tienen la Biblia entera. Y muchos otros tienen el Nuevo Testamento, pero 1,000 idiomas tienen el Nuevo Testamento y nada del Antiguo Testamento. Entonces falta mucho trabajo para, para traer la Biblia a toda la gente del mundo. Que ahorita eso es lo que está en tu corazón, esa intención. Creo que sí, hay muchas maneras de ayudar en eso y sí, es algo en que puedo servir como misionero, pero también usar lo que he aprendido en el seminario Ok. en una manera buena y eficaz. Sí, definitivamente. Sí, Y ahora que vas ahorita, bueno, me platicabas de Perú, es un lugar en el que has estado también ahí sirviendo o vas a empezar a servir un poco. sí, estuve ahí 3 semanas nomás para explorar oportunidades ahí, um, pero me gustaría mucho estar en Latinoamérica y usar el español todavía. Entonces, ah, en la traducción se puede usar español todavía. Por ejemplo, en Perú están traduciendo a un dialecto de quechua, Ujú. entonces los traductores hablan quechua y español. Y si yo hablo español, yo puedo comunicar con él y podemos hablar del quechua. Y yo que sé un poco de griego, o yo sé el griego y él sabe el quechua, pero los dos saben español. Y por ese idioma podemos comunicarnos. Ujú. Entonces la traducción funciona mejor con equipo. Sí, claro. Sí, sí, Ajá. Sí, 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 porque si yo sé hablar un idioma y tú sabes hablar, es como una conexión, ¿no? Ahí se eso unen sí, esos dos idiomas por un tercer idioma, ¿no? Por así sí. decirlo. Y otra vez vemos que es importante trabajar como el cuerpo de Cristo. Tenemos dones. Como dije antes, yo tengo algo que tú no tienes y tú tienes algo que yo no tengo. Y es igual en la traducción. Porque yo puedo pasar 10 años en Perú aprendiendo el quechua y hacerlo yo, pero eso no tiene tanto sentido. Si alguien más ya habla quechua, podemos trabajar juntos y hacerlo mejor Y y más más rápido. rápido, sí. Sí, Ajá. pero mejor también, como trabajé hace 2 semanas con un equipo en una traducción a idioma, con un idioma que se llama Koshai, y trabajamos en eso. Y yo trabajé con 3 personas y ellos vieron cosas que yo no había visto y también yo vi cosas, ¿verdad? Entonces cuando trabajamos juntos, trabajamos mejor. Claro. Ahorita que me comentabas que había una red de misioneros en esta organización, me recordó esta historia de Elías cuando él está triste y diciendo es que ya no hay nadie y estoy solo. No sé si Ujú, recuerdas esa historia. Y luego Dios le dice, básicamente Dios le dice, ya deja de estar llorando. ujú. Hay otros profetas, ve y búscalos y vayan. No sé si te ha pasado que a lo mejor dices, a veces siento que no hay más gente que hace lo que yo hago, pero cuando te conectas con, por ejemplo, esta gente en Perú y toda esta onda es como, wow, ver que Dios usa de muchas formas diferentes a las personas. Sí, pues sí, si tú vas en un viaje misionero, creo que te va a pasar sentimientos de estar solo y eso es difícil y Sí, eso va a venir. Creo ¿has que tenido algún momento así? sí, claro, eso como estar en otro país o cuando te enfermes y estás ahí solo, eso no es fácil. Y cuando llegas a un lugar, tal vez tienes la bendición de estar con hermanos como desde el principio, pero no siempre pasa así. Ujú. Entonces tú como misionero tomes el riesgo, ¿verdad? Y cuando estás enfermo en otro lugar y no estás con tu familia ni amigos, es difícil, pero te hace apreciar mucho más ese tiempo con familia y con otros misioneros y hace la convivencia tan rica.
Ujú. Como cuando estás en una iglesia con muchos hermanos y adorando, ese tiempo es tan rico porque has pasado por lo malo también. Claro. Sí, Como que, o sea, aprendes a valorar, ¿no? claro, A los sí, hermanos, a la compañía. sí. Eso sentí también en Perú hace unas semanas, como estar solo en las montañas, pero luego estar con unos hermanos es tan rico. Recibir un mensaje de un amigo en los Estados Unidos te haces sonreír. Genial. Y un mensaje en la vida normal, como, hermano, ¿cómo estás? No es tan rico, ¿verdad? Es bueno, pero si es normal, no lo aprecies, tal Ujú. vez. Pero en esos momentos de dificultad es como, wow, se Sí, acordaron de mí. sí, claro. Hace de hecho vi que te estaban cortando el pelo ahí en Perú, ¿no? Sí, ¿Cómo fue eso? Sí, me pareció interesante que andabas allá. sí. Es lo único que publico de ahí, pero sí, tengo un amigo en Perú que empezó un negocio en eso y está trabajando y apoyando a su comunidad por cortar cabello y es un proyecto que quisimos apoyar. Entonces, un buen lugar para corte. Qué genial. Ahorita que estás aquí en México, ¿vas a estar unos cuantos días? Ah, la idea es estar aquí en la área de Monterrey por unos 10 días. Ujú. Unos días solamente para escalar con amigos y otro para predicar un sermón en la iglesia, apoyar en unas cosas y luego ir al sur de México, donde están haciendo la mayoría del trabajo de traducción. Ok. Sí, entonces, si no sabías, hay como, según los lingüistas, hay como 200 idiomas en México, que es mucho. Como, no sé, de dialectos y cosas así. Sí, a veces son parecidos y se puede decir que son dialectos de un idioma Ok. y eso es muy difícil de distinguir, pero la idea es que hay mucha necesidad para traducción de la Biblia y según México hay aún más idiomas, como más que 200. Pero en el sur de México hay idiomas que todavía no tienen escritura y ni tienen proyectos, no han empezado en proyectos. El sur, me imagino que es Oaxaca, Chiapas. Oaxaca sí es la mayor necesidad, Ok. según los que están trabajando ahí o los lingüistas también. He hablado con algunos de ellos y me han dicho que Oaxaca es la área de más necesidad. Entonces ahorita, próximamente vas a estar viajando hacia allá. Esa es la idea, en unos días visitar al centro de lingüistas y hablar con unos de ellos y me han dicho que es un área un poco más peligrosa, entonces no hay muchos misioneros que quieren ir ahí y siempre si una área no tiene la Biblia hay una razón, como es difícil llegar ahí o por unas montañas o algo o la selva es difícil viajar ahí o tal vez por el peligro o tal vez que no quieren la Biblia. Pero si no hay una razón por eso. Wow. Wow, Mike. Creo que, o sea, platicar estas cosas y saber que hay más que solamente ir a la iglesia los domingos, creo que nos vuela la cabeza, ¿no? Y si no lo hace, no sé qué estamos haciendo. O sea, entender que hay mucho más que podemos estar haciendo, ¿no? Sí, y yo doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de ver la vida auténtica, de servir a Él tiempo completo, lo que es. Porque Él me mostró eso principalmente por viajes misioneros y sí aprecio eso muchísimo porque es la vida auténtica. Hay Claro. muchísimo más que solamente asistir a la iglesia y cuando cambiamos ese enfoque, porque no tienes que ser misionero para tener esa perspectiva. Como cuando estudiaba en la universidad también tuve eso, como mi prioridad es servir a Dios. Y yo voy a estudiar la Biblia en la mañana si tengo tarea o no, como es mi prioridad. Y cuando empecé a vivir así, mi vida fue más bendecida.
como saqué mejores notas con estudiar menos. Ok. Es bueno estudiar, obviamente, Claro. pero Dios nos puede bendecir cuando es la prioridad. Y es que es algo que él promete en la Biblia. O sea, Sí. eh, que busquemos primeramente el reino de Ujú, Dios y su justicia y todo lo demás viene. Y a veces pensamos que es solo para cosas de dinero, ¿no? O como, voy a leer la Biblia para que Dios me dé dinero. O me dé un iPhone, no qué sé yo. Pero es estar cerca de Él para que Él nos muestre realmente cómo es vivir. O ujú, sea, como tú lo estás mencionando, es que esto es la vida real, no solamente aparentar que, sí, soy cristiano porque voy a la iglesia. Pues es que a veces eso no es ser cristiano, puedes ir a la iglesia y no ser cristiano, ¿no? ujú. Pero el servir y el dar tu vida por otros, que también lo dice Jesús, eso es dar la vida por los amigos, ¿no? Y creces un amor eh, enorme. Ujú. Dar la vida por alguien, o a lo mejor no de que voy a que me asesinen o que me maten, no, sino realmente tu tiempo, tus Claro, recursos, no sé, tu vida tal cual, como nos has estado platicando, y eso realmente me impresiona y mis respetos qué para bien. ti y para las cosas que has venido haciendo. Sí, gracias. Y pido oraciones en eso también, que es muy fácil hablar de todo eso y mucho más difícil hacerlo. Claro. Entonces, pido oraciones en eso, que Dios me sostiene en eso y que puedo seguir con esa misión de ayudar a la gente más menospreciada y olvidada. Por eso también me gusta la traducción, porque la idea en eso es ir a la gente que son la más menospreciada, que nadie quiere ir ahí. Es demasiado peligroso, malo, no queremos vivir ahí. Y hay hermanos en esos lugares y son muy menospreciados. Por eso me llama la atención y creo que es lo que Dios quiere, que vamos a esos lugares. Y no todos pueden ir, obviamente, a esos lugares, pero también hay gente olvidada y menospreciada en donde sea. Ujú. Y tenerlo en mente y en nuestro corazón, el que hay hermanos que están luchando, creo que Ujú, literalmente hay gente que ha estado luchando porque la gente conozca de Jesús, para que la Biblia sea accesible, porque como lo mencionas ahorita, pensamos, nosotros ya tenemos la Biblia en la app y aquí tengo la Biblia, pero tú no te imaginas cuántos lugares hay que no tienen ni ujú. siquiera teléfono o qué sé yo, ¿no? Sí, tal vez algo que es importante compartir, la misión de esta organización Wycliffe, dicen que nuestra meta no es traer la Biblia o tener la Biblia en cada idioma, sino que cada persona tiene la palabra de Dios. Y al principio dice, ¿qué? No, eso no es la meta. Pero la meta es que cada persona tiene la Biblia. Y eso es importante porque nos hace pensar en humanos, ¿verdad? Es fácil para mí pensar en un proyecto, pero tenemos que recordar que vamos por la gente, que la gente es lo importante. No simplemente vamos a hacer un proyecto, pero sí, la gente es importante y ponemos una cara a la estadística, Ujú. es lo Sí, importante. es muy, muy distinto verlo así. Sí, entonces sí, si podemos enfocarnos en la gente, es lo importante. Claro. Sí, porque lo que decías es, podemos traducirla a los 7000 idiomas que me comentabas, Ujú, pero si nadie lo aprende aquí y acá, eso sí. definitivamente. Entonces, estarás por acá unos días más y después te irás al sur y después a ver a dónde, no sé qué vas a hacer. Ah, después el plan es ir a los Estados Unidos un rato y trabajar un poco, prepararme y después de unos meses tener un proyecto a que voy a darme todo, con Ok. todo. ¿De qué? ¿También de Sí. traducción y eso? Sí, y he pensado en ir a varios lugares, pero como he mencionado, México y Perú son los áreas que tienen más necesidad y en que puedo servir mejor. O usar español también, algo Ok, que quiero hacer. excelente. Sí. En- Entonces no sé qué tiene.
el futuro, pero la idea es regresar y prepararme y luego ir a algún lado en Latinoamérica Excelente. para seguir en ese trabajo. ¿Cómo crees que podamos apoyar, además de orar y estar ahí de esa forma presentes? ¿Cómo crees que hay otra forma que podamos ayudar? ¿Cómo pueden ayudar en esa meta? Pues la oración es muy importante. No puedo decir suficientemente bien cuán importante es, y creo que es importante orar para los misioneros que están trabajando en eso, también para la gente, los hermanos en otros países, pero también ayuda solamente saber de esto, de saber qué está pasando en la traducción y valorarlo. Uh-huh. Eso ayuda también, y es bueno tener ese apoyo como para los misioneros, saber que este trabajo vale, y muchos no saben qué está pasando, que ese trabajo está sucediendo. Uh-huh. Es como, ¿qué estás haciendo? Pues no tienen la Biblia. O es como un trabajo menospreciado también. Y Claro. eso creo que es por falta de educación a veces, que no sabemos cuántos idiomas hay, donde hay necesidad. Pero si podemos trabajar un poco más con unidad en eso sería algo grande. Excelente. Sí, definitivamente. Y pues Mike, gracias por compartirnos esto, porque creo que es información valiosa y que es información que necesitamos saber como cristianos, como hermanos, Sí, apoyar de cualquier forma que podamos, ¿no? No es como, eso nada más es de los misioneros, nosotros no, porque no, es como, todos somos de los mismos claro. y somos parte de alguna forma somos parte de, entonces estar informados, estar conscientes de que esto se está llevando a cabo es súper importante y de verdad te agradezco por compartir. Sí, estoy de acuerdo y creo firmemente, si somos cristianos, estamos llamados a participar en la misión de Dios. Eso es muy importante, una parte importante en el Evangelio, la misión de Dios, que todos tienen que participar en una manera u otra. Y tú tienes un don que tienes que traer a la misión. Excelente, totalmente de acuerdo. Mike, muchas gracias. ¿Podemos encontrarte en redes sociales a ti? Estoy en Instagram, Bird's Eye View. Uh-huh. Sí, no lo uso muchísimo y no publico mucho ahí, pero sí también en Facebook. Ok. Sí. Y podemos encontrar a la organización que mencionabas también para ver. Wycliffe, sí. Wycliffe está en todas partes del mundo ahora. Hay un Wycliffe USA, Canadá, Australia, partes de Europa, y tienen base en México, por ejemplo, y otras partes del mundo. Y sí, es fácil encontrarlos en el internet. Excelente. Sea como sea, todo va a estar allá abajo en la descripción del video para que vayas, cheques lo que anda haciendo Mike, que la verdad está súper, súper interesante y creo que es más que nada confrontador, que nos motiva a hacer algo, simplemente hacer algo. Entonces, Eso espero. abajo está también la organización Wycliffe, que va a estar ahí para que vayas y checarlo. Y si tú te quieres apuntar o apoyar de alguna forma, con todo gusto y ánimo a echarle ganas en esto. Mike, muchas gracias Sí, muchas gracias a ti. por caer aquí al trono de Aslan. Un gusto y un honor. No, el honor es nuestro. De verdad, muchas gracias por compartir tu tiempo. Y pues gracias a todos los que nos han visto. De verdad, les agradezco el apoyo, el tiempo. Y pues suscríbete por acá. Por ahí está el botón. Suscríbete al canal. Checa el podcast en Spotify si a ti te gusta más escuchar. Estamos en Spotify también. Y en página de Facebook, La Mesa de Piedra. Así estamos. Entonces, de verdad, muchas gracias. Dios te bendiga. Y pues, Mike, ¿qué tal? Todo bien, muchas Todo bien. gracias. Nos vemos hasta la próxima, ya sabes, si Dios nos presta internet. Bye.